Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a abordar el tema de derechos de autor sobre el software. Muchas veces escuchamos decir a alguien que quiere patentar su software. El software no es patentable. Hay una gran diferencia entre lo que es una patente y el derecho de autor. Entonces, para el caso de el software, lo que sí podemos tramitar es una constancia de derechos de autor. Veamos que, por ejemplo, las patentes protegen invenciones o cualquier producto o proceso que ofrece una nueva forma de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. En cambio, el derecho de autor es el conjunto de derechos de propiedad intelectual que protegen las obras originales de autoría, como libros, música, películas, software y cualquiera de las bellas artes. Estamos hablando también del cine, de la escritura, la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, existen dos instituciones que van a proteger ya sea patentes o ya sea derechos de autor. El caso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial va a proteger lo que son las patentes, los modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales. Y por la parte de signos distintivos va a proteger lo que son las marcas, los avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. A nivel mundial existe una organización que es la que se encarga de administrar las leyes en cuanto a la propiedad intelectual se refiere. Esta organización es la OMPI y es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Bien, entonces, el derecho de autor, ¿qué cosa es? Es el derecho que tienen los creadores sobre sus obras de cualquier tipo, pueden ser literarias, pueden ser artísticas, programas informáticos o software, y también los modelos de base de datos en cuanto a su diseño. También por ahí se menciona que los diseños de circuitos electrónicos también son susceptibles de derecho de autor. Estos derechos se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales. Bueno, ¿dónde registro mi obra? En el caso de México, se va a registrar en el INDAUTOR, no en el INPI. ¿Sí? Ya platicamos qué es lo que se puede proteger en el INPI, pero en el caso específico de México, este registro se hace ante el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. En otros países existe una sola oficina, normalmente llamada Oficina de Patentes, que allí se registran tanto las patentes como los derechos de autor. En México hay una división para cada tipo de protección. Estas oficinas las podemos encontrar en las delegaciones estatales de dicho instituto o directamente en la Ciudad de México en sus instalaciones. En el caso de los estados, siempre la vamos a encontrar, o comúnmente las vamos a encontrar, dentro de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, no de las Secretarías de Educación a nivel estatal, sino a nivel nacional. Bueno, ¿qué se puede proteger o tramitar ante el INDAUTOR? Bueno, todo lo que ya dijimos, que son las bellas artes, libros, poemas, música, pinturas, esculturas, el software, diseño de base de datos y diseño de circuitos. Por otro lado, aquí también en el INDAUTOR podemos tramitar los ISBNs y los ISSN, que ya sabemos que estos elementos son los números que aparecen en códigos de barras en el caso de los libros, el ISBN, y en los casos de las revistas o publicaciones periódicas vamos a encontrar el ISSN. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, ¿qué son los derechos morales? Platicábamos que los derechos de autor se dividen en derechos morales y en derechos patrimoniales.
El caso de los derechos morales son los que se relacionan entre el autor y la obra. Es el reconocimiento que se le da al autor sobre la obra y le da derecho que su obra no sea copiada o modificada. Vamos a ver por otro lado qué son los derechos patrimoniales. Bueno, estos son los que permiten al autor de una obra o creación recibir una contraprestación económica, es decir, un beneficio económico. Va a poder cobrar por el uso de dicha obra. Además que dan la posibilidad de autorizar o prohibir el uso, su distribución, su difusión, comercialización o traducción de la obra. Bueno, estos derechos patrimoniales yo los puedo transferir, es decir, puedo otorgar estos derechos para que alguien más los pueda usar. Y hay diferentes modalidades en las cuales podemos transferir estos derechos a terceros. Estas formas son la cesión de derechos, la licencia, el contrato de cesión de derechos patrimoniales y el contrato de obra por encargo. Vamos a ver cada una de ellas de manera un poquito más detallada. En el caso, por ejemplo, de la cesión, es como si fuera un producto. Es una compraventa de nuestro software. Yo creo un software y lo puedo vender por una cantidad económica a mis clientes, ¿sí? Incluso también puedo hacer esa cesión sin que exista una contraprestación, es decir, una cesión en la que yo regalo el derecho a que alguien más pudiera utilizar mi software. El otro caso es la licencia. El ejemplo más claro de esto es el arrendamiento. Así como nos rentan una casa o nos rentan un servicio, por ejemplo, de telefonía, un servicio de internet o televisión por cable, etc. Bueno, este es el mismo caso. Yo voy a licenciar o le voy a permitir a un tercero, a un cliente, que pueda utilizar mi software por un tiempo determinado. Esta licencia podría ser a lo mejor mensual, bimestral, semestral, anual y cualquier periodo de tiempo por el cual yo quiera que ese cliente use mi software o por el que el mismo cliente quiera usarlo. A lo mejor dice, bueno, pues ya a partir de tal fecha ya no quiero utilizar tu software, entonces ya no te doy la licencia para que puedas seguirlo usando. ¿Ok? Bueno, luego tenemos lo que es el contrato de cesión de derechos patrimoniales. Ese es un contrato que se hace por escrito, donde el autor o titular de los derechos patrimoniales cede los derechos de manera total o parcial a otra persona, ya sea de forma gratuita o a cambio de una remuneración. ¿Sí? ¿Por qué dice el autor o autores? Bueno, una obra, cualquiera que esta sea, y específicamente un software, puede ser que no la haya creado una persona en solitario, sino que dos o más personas crearon un software y entre ellos tienen los derechos de autor. Entonces ellos podrían ceder estos derechos patrimoniales en este caso para que alguien más cobre en lugar de ellos y bueno, obviamente también se verán beneficiados. También tenemos lo que es el contrato de obra por encargo. En este caso, a un desarrollador se le va a contratar para desarrollar una aplicación hecha a la medida. Va con el cliente, le pregunta a ver cómo quieres el software, qué quieres que lleve, qué reportes, qué información quieres que guarde. Entonces, este cliente va a pagar al desarrollador por la aplicación, especificando en el contrato que los derechos patrimoniales pertenecerán al contratante una vez que sea entregado por el desarrollador. Bueno, en este caso, una vez terminado el desarrollo del software, se le hace entrega al cliente y es el cliente quien puede cobrar o puede ceder los derechos de uso de este software a otras personas. Ya yo como desarrollador cumplí con haber hecho el software o desarrollado el software y una vez entregado ya no es mío, ¿sí?
puedo seguir teniendo los derechos morales, pero ya no los derechos patrimoniales, porque así reza en el contrato cuando me encargaron el desarrollo de este software. Bueno, ¿quién puede ceder estos derechos a terceros? Es el autor o el titular de la obra o creación quien puede ceder los derechos. En caso de que los autores sean dos o más, todos los autores deberán estar de acuerdo en dicha cesión. De otro modo, esta no puede realizarse. Cuando se hace el registro ante el indautor, ahí se especifica qué personas son las que componen el grupo que desarrolló el software o quienes tendrán los derechos patrimoniales, incluso hasta en qué porcentaje. Entonces, para que haya una cesión de derecho, todos los integrantes de ese grupo deberán de estar de acuerdo. En caso contrario, no se puede realizar esta cesión de derechos. En el caso, por ejemplo, que yo trabaje en una empresa o en una institución y allí yo desarrolle un software, una aplicación, ¿a quién le pertenecen los derechos de la obra? Bueno, como trabajador, el derecho moral le va a corresponder a él. Pero en el caso de los derechos patrimoniales, van a pertenecer a la empresa, dado que esa empresa o esa institución me paga a mí como desarrollador para poder hacer la aplicación o el software. O a menos que desde un inicio haya una plática en la cual se pacte que tanto el trabajador como la empresa van a ser los que tengan los derechos patrimoniales y en qué porcentajes. Pero si no hay ningún trato, se sobreentiende que al yo estar trabajando en una empresa y esa empresa me paga a mí, entonces los derechos patrimoniales son de la empresa. Vamos a exponer el siguiente caso. Desarrollé un software que no fue solicitado por mi empresa, pero yo tomé ideas dentro de esa empresa o dentro de esa institución. El desarrollo se hizo fuera de mi horario. ¿A quién le pertenecen los derechos? En este caso, dado que las ideas no son patentables ni registrables, los derechos pertenecen a quien realiza la creación, es decir, al trabajador o a la persona que lo haya desarrollado. Además que la creación en este caso del software se hace fuera del horario laboral. En resumen, los derechos tanto morales como patrimoniales le pertenecen al desarrollador. Una pregunta que siempre se hace es si es obligatorio registrar mi obra o mi software. No es obligatorio, pero es muy recomendado, dado que a través de este registro podemos comprobar de manera fehaciente la autoría de nuestra obra o creación. De otra manera, sería la autoridad competente, en este caso el indautor, quien deba resolver la controversia sobre quien tiene los derechos. Otra pregunta muy habitual es, ¿por cada vez que yo modifique mi software, debo hacer un nuevo registro? No. Esto se recomendaría solamente si ese software o esa obra sufre un cambio muy significativo. Si es tal vez una corrección o una adición menor, no es necesario que se haga un nuevo registro para esas modificaciones. ¿Cuánto dura la protección de mi obra o creación? En México dura toda la vida del autor o autores y 100 años después de su muerte. En caso de que sean varios autores, los 100 años corren a partir de la muerte del último de los autores. Si fueron 3 personas, entonces no importa que muera el primero o el segundo, los 100 años van a empezar a correr a partir de que muera el último de los 3. ¿El registro del derecho de autor es gratis? No es gratis. Se debe pagar un derecho por este registro, ya sea que el registro se realice de manera presencial o en línea. El costo es determinado por el instituto al momento de hacer el trámite. Actualmente, en estas fechas, anda alrededor de los 350, 400 pesos y es la aplicación que se llama Indarelin. Así lo podemos buscar
en Internet. Y bueno, esto nos llevaría a la plataforma para poder primero registrarse y luego subir toda la información necesaria para que el indautor nos haga el cobro. Ese cobro se puede realizar también en línea. Lo que sí que necesitamos las credenciales que nos otorga el SAT para poder realizar ese trámite en línea. De otra manera, tendríamos que hacer el trámite de manera presencial. Iríamos a las oficinas del indautor en nuestro estado o en la Ciudad de México y rellenar el formato correspondiente. Este formato trae toda la información sobre el pago. Iríamos al banco a realizar el pago, regresar otra vez a la oficina y de allí pues ya ellos mandarían información a la Ciudad de México y luego la Ciudad de México respondería a la oficina en cada uno de los estados y esta oficina ya nos llamaría o nos enviaría un correo electrónico para que sepamos que ya se encuentra en sus oficinas la constancia de este registro. Es un poquito tedioso hacerlo de manera presencial, es mucho más rápido hacerlo en línea, pero necesitamos las credenciales que nos da el SAT para poder realizar este trámite. ¿Qué ventajas tenemos de tener registrado nuestro software? Primeramente, pues tenemos protección legal, lo cual nos ayuda a legalizar esta autoría. Es reconocido por la ley. Tenemos cobertura nacional e internacional, dado que México pertenece al convenio de Berna. Este convenio de Berna lo administra la OMPI, por lo cual la obra está protegida también en todos los países que forman parte de este convenio. Tenemos el derecho exclusivo de explotación. En cuanto a lo comercial, pues nos va a diferenciar como proveedor con otros desarrolladores, otras empresas que se dedican a lo mismo. Y algo muy importante, facilita contratos con instituciones públicas o empresas privadas. En el caso, por ejemplo, de las instituciones públicas, facilita las adjudicaciones directas. Muchas veces no hay un concurso entre varios proveedores dependiendo de las características de nuestro software. Además, también aumenta la confianza del cliente. Es un valor económico, ya que puede licenciarse, rentarse o venderse legalmente con respaldo jurídico. También aumenta el valor de la empresa, dado que el software se convierte en un activo intangible y tiene un valor contable y comercial. Nos da seguridad ante los posibles plagios y copias. Podemos exigir el retiro inmediato del material en caso que detectemos que alguien más está usando nuestro software sin nuestro consentimiento. Podemos demandar una indemnización por daños y perjuicios. El indautor puede intervenir para sancionar el uso indebido de nuestro software. Es muy importante si compartimos el software con terceros. Por ejemplo, si lo rentamos como servicio o si damos acceso desde nuestro servidor. En cuanto a los derechos patrimoniales y morales, tenemos el derecho a explotar comercialmente el software, ya sea rentándolo, vendiéndolo, licenciándolo o tenerlo como un servicio. Tenemos el derecho todo el tiempo que vivamos, más 100 años después de la muerte. Esos 100 años corren a partir de que fallece el autor o el último de los autores, en caso que hayan sido varios, y quien cobraría las regalías de este software pues ya tendría que ver con cuestiones de herencias y demás. Dado que podemos heredar estos derechos a nuestros descendientes o a cualquier persona que nosotros así lo tengamos contemplado. Y bueno, esa es una tablita de algunas situaciones que podrían presentarse en cuanto yo sea desarrollador y en cuanto a que si puedo tener derechos patrimoniales o no los puedo tener. Si fue hecho con mi propio equipo y fuera del horario laboral, los derechos patrimoniales 100% son de quien los desarrolla. No hay ningún conflicto. Si el software se hace con mi equipo, pero dentro del horario laboral,
Los derechos patrimoniales siguen siendo del desarrollador, pero podría haber un conflicto laboral, ya sea con la empresa o con la institución, pero no afecta a la propiedad intelectual, es decir, los derechos morales 100% seguirán siendo del desarrollador, pero los patrimoniales ahí podría haber un conflicto con nuestro empleador. Si fue hecho con equipo de la institución y dentro del horario laboral, bueno, ahí podría haber una situación en la que la empresa pudiera reclamar una copropiedad o un derecho de autor o de uso o incluso un derecho patrimonial, dado que estamos utilizando tanto el equipo de la institución como el tiempo en el cual, por el cual nos están pagando. Si este software es hecho con equipo de la institución, pero fuera del horario laboral y sin que me lo hayan encargado, entonces los derechos patrimoniales son del desarrollador, pero también la institución podría alegar participación si ese recurso fue determinado. Entonces lo más sano es hacerlo por nuestra cuenta, con nuestro equipo y fuera de nuestro horario laboral, si es que trabajamos para una empresa. Si trabajamos para una empresa, bueno, habría que llegar a un acuerdo con ella para poder determinar si hay una división de los derechos patrimoniales. Bien, esta es la información que deseaba compartirles. Espero que sea de mucha utilidad. Hasta la próxima.